reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. Moses was tending the flock. En aquellos días pastoreaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama este Dios, ¿qué les respondo? Dijo Dios a Moisés: soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió: esto dirás a los israelitas: Yahvé, Él es, Señor Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Verbum Domini. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos.
Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se eleva el cielo sobre la tierra, se levanta su voz, su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. A reading from the first letter of St. Paul. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. I do not want you to be unaware No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, all ate the same spiritual y food, todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, so that we might not para que no codiciemos el mal como lo hicieron nuestros padres. some of them did. No protesten como protestaron algunos de ellos y perecieron a manos del exterminador. They had been written Todo esto le sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. standing secure. Por lo tanto, el que se cree seguro, cuidado, no caiga. Verbum Domini. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Repent, says the Lord, the Conviértanse, dice el Señor, at hand. porque está cerca el reino de los cielos. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Some people told Jesus about the Galileans whose En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? But I Les tell digo you, if que they no. do not repent, Y si no se convierten,
todos perecerán lo Those mismo. 18 people who were Y killed aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, more guilty than ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les I digo tell que you, no. if you do not Y repent, si no se convierten, todos perecerán de la misma and manera. he told them this parable. Y le dijo esta parábola. There once was a Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. He said to the gardener, Dijo entonces al viñador, come and search ya for ves, fruit. 3 años llevo viniendo a buscar fruto de esta higuera y no la encuentro. Why should you Córtala. exhaust the soil? ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? In reply, sir, leave her Pero el viñador contestó, Señor, and I shall déjala cultivate todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol future. a ver si da fruto. Not, Si no, I can cut it down. la cortas. Verbum Domini. We hear the account today of Escuchamos el relato el día de hoy de Dios que se revela a Moisés en la zarza ardiente. Dios le habla a Moisés de su intención de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y enviarlos a la tierra de Canaán con Moisés como líder. Pero sabemos que Moisés tendría dificultad con lo que Dios le pedía. reluctance in his heart. Tenía He would tell the Lord all the reasons dudas en su corazón. Le diría a Dios todas las razones por las que no era digno de hacer lo que le pedía. encouragement. Nada más le faltaba God responded, ánimo. promising Dios respondió prometiéndole, ayudarle y asegurándole que él tendría éxito. God also would tell Moses that Dios también le diría a Moisés que él estaría con él y que lo protegería. he said, I will be with Le you, dijo, yo estaré contigo that it is y I who esta será tu prueba de que yo te envié. worship God Cuando on this salgas very mountain. a mi pueblo de As Egipto, he did rendirás alabanza a Dios en esta montaña. for us, Y así hizo Dios con graces Moisés y también Dios nos ayuda a nosotros con las gracias lives. para poder cumplir su voluntad en nuestras vidas, sin importar cuán difícil Or beyond our strength, sea o cuánto particular task may be. esté una tarea más allá de nuestras capacidades naturales. In the office El día de ayer, esto nos fue recordado en el oficio de las lecturas cuando celebramos la solemnidad de San José. La iglesia from Saint Bernardine of Siena. nos asignó una lectura de Santa Bernadita de Siena. Santa Bernadita estaba leyendo de San José en esa vocación que Dios le había encomendado a él, que pudo haber sido algo abrumador. Le encomendó el cuidado de la Santísima Virgen María y del Dios hecho carne mismo. Of Siena would say, Santa Bernadita de Siena dijo que con respecto a San José that we need. y que Dios nos da las gracias que necesitamos, hay una regla general que tiene que ver con todas las gracias especiales concedidas a todo ser humano. Cada vez que el favor divino elige a alguien para recibir una gracia en particular o aceptar una vocación, Adorns the person Dios adorna a la persona elegida con todos los dones del Espíritu necesarios para cumplir la labor necesaria. Es algo que nos da mucho ánimo. Si Dios nos pide que hagamos algo, Él nos dará la gracia para hacerlo and the strength to do it. y la fortaleza para hacerlo sin importar cuán abrumadora pueda parecer la tarea. Con respecto a la reacción inicial de Moisés, de duda de lo que Dios le pedía, la Madre Angélica lo expresó de la siguiente forma. Moisés hace algo aquí que la mayoría de nosotros hacemos, y yo misma lo he hecho muchas veces, dijo ella. Uno recibe una inspiración y la mira y piensa, es bueno, debe provenir del Señor. Y luego uno se pone a discutir con Dios y decirle, no, ¿por qué Dios querría que yo haga eso? ¿Por qué debo yo intentarlo? ¿Por qué quería Él que yo fundara una red televisiva? Discutir con Dios, eso es lo que hacemos. Pero gracias a Dios, la hermana Angélica respondió con generosidad a la inspiración de Dios de fundar esta red televisiva, a pesar de esos pensamientos conflictivos en ella, de dudar si es que esto venía o no de Dios.
Una de mis frases favoritas de la Madre Angélica, que encuentro muy inspiradora, es cuando ella dijo, no temo fallar, pero temo acudir ante el Señor y de que me diga, Angélica, esto es lo que pudiste haber hecho si es que hubieras confiado más en mí. Es algo muy inspirador. Si ella pensaba que Dios le estaba pidiendo que haga algo, ella debía moverse en esa dirección. Si no era su voluntad, esa puerta se cerraría, pero ella sigue hacia adelante. Así que pidamos la gracia para responder con generosidad a la inspiración que nos da el Señor y que no caigamos en el sentimiento del temor o de no poder cumplir una tarea en particular. Si Dios nos llama a hacer algo, Él nos dará las gracias para hacerlo. Recuerden que Él prometió, yo estaré con ustedes. Y en nuestro Evangelio de hoy, San Lucas nos habla de que el Señor comenta sobre dos eventos muy trágicos que hubieran estado frescos en las mentes de las personas. Uno fue una masacre de Galileos, que fueron a Jerusalén a ofrecer sacrificios a Dios, pero fueron muertos por algunos de los soldados de Pilatos. La segunda tragedia fue el colapso de una torre de agua que mató a 18 personas que estaban abajo. Y el Señor utiliza las noticias de estos eventos trágicos para enseñar una lección y preguntar si los que murieron eran pecadores más grandes o más culpables que los demás. Sabemos que esta era una idea común, en especial en el Antiguo Testamento, que si alguien sufría una gran tragedia, si tenía una cruz muy pesada que cargar, debe ser resultado directo de algún pecado que habían cometido. Vemos esto en la vida de Job en el Antiguo Testamento, quien pasó por una tragedia más tras otra, hasta el punto que quedó totalmente abrumado. Y para hacer las cosas más difíciles, tres de sus amigos fueron y le pusieron más presión. El amigo Elifaz de Job le dijo a Job, piensa ahora, ¿qué inocente ha perecido? ¿O, o en o cuándo el recto ha sido castigado? Yo he visto a aquellos que siembran pecado, cosechan lo mismo y por el aliento de Dios perecen y son consumidos por su ira. Podemos ver esta idea que si alguien sufre debe ser resultado de su propio pecado personal. También vemos esta idea presente en los discípulos cuando encuentran al hombre que es ciego de nacimiento. Directamente le preguntan al Señor, ¿qué pecado ha cometido este hombre o sus padres para que nazca ciego? El Señor les contesta, no es que este hombre ni sus padres hayan pecado, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que en momentos de enfermedad o sufrimiento o alguna tragedia que puede suceder en nuestras vidas o nuestra familia o familia, amigos, es mejor no preocuparnos excesivamente si es que esto es a causa de algún pecado que hayamos cometido en el pasado. Sabemos que todo tipo de sufrimiento que sufrimos es purificador y debemos agradecer a Dios por esto. En cierto sentido nos está preparando para el cielo, pero no hemos de preocuparnos acerca de específicamente por qué Dios permitió eso y tratar de relacionarlo con algo que hayamos hecho. La mejor respuesta es aceptar la cruz, unir nuestros sufrimientos a la pasión del Señor y encomendárselo a Él. Sabemos que el Señor venció el poder del pecado y la muerte por su propia pasión, muerte y resurrección. Pero sabemos al mismo tiempo que Él no eliminó el sufrimiento. Él fácilmente pudo haber eliminado el sufrimiento. Él es Dios, pero en lugar de eliminar el sufrimiento, Él transformó el sufrimiento, ingresó a una nueva dimensión a través de la pasión de Cristo. Y esa nueva dimensión es el amor. Estamos llamados a imitar esto, a sacar amor del sufrimiento, al aceptar la cruz, incluso a diario. Gracias a Dios, las pruebas y sufrimientos que encontramos pueden ser fuente de santidad, pueden llevar a nuestra propia santidad y también pueden beneficiar enormemente a otros cuando ofrecemos nuestros sufrimientos y los ofrecemos con los sufrimientos de Cristo y los ofrecemos específicamente para su santidad y conversión. Así que el Señor pregunta el día de hoy en el Evangelio si aquellos que sufrieron estas dos grandes tragedias eran mayores pecadores o más culpables que los demás.
y responde muy directamente que no. Él utiliza esto como enseñanza. Pero les digo, si no se arrepienten, perecerán como ellos. Él no quiso decir que ellos habían de perecer de la misma forma en un evento trágico como estos accidentes, sino más bien que uno moriría de la misma manera, no preparada, inesperada como los demás. Si pensamos en estas dos tragedias, cuántos de ellos pensaban esta mañana, hoy puede ser mi último día? La mayoría de las personas, si es un accidente trágico, no están pensando, este va a ser mi último día. Es una gran ocasión para que vivamos en el presente, para que vivamos como si cada día fuese nuestro último día, para que vivamos plenamente. Preguntémonos, ¿estoy preparado? Si el Señor me llamara a su lado el día de hoy, ¿estaré listo? El Señor nos da los medios para prepararnos para ese momento tan importante cuando nos llame a su lado. Eso quiere decir, como él dice en el Evangelio de hoy, los medios para estar preparados es el arrepentimiento y la conversión. Y en esto nos esforzamos durante este tiempo de Cuaresma, darle la espalda al pecado, acercarnos al Señor, una conversión diaria. Queremos conocer mejor al Señor, queremos amarlo más y buscar moldear nuestra voluntad según la de Él. El Evangelio de hoy concluye con la parábola de la higuera. El Señor enfatiza la necesidad de producir fruto según las gracias que Dios nos ha dado. Dios siempre toma la iniciativa y si no ponemos obstáculos, el movimiento de gracia de Dios en nosotros dará buen fruto. Dios no dará fruto en nosotros sin ninguna cooperación de parte nuestra. Su deseo es trabajar en nosotros y a través de nosotros, como el cardenal Domenico Jornet puso en su libro El significado de la gracia. Dios constantemente está tocando las puertas de mi corazón para invitarme que yo vaya más allá del estado en que estoy, pues mi vida entera debe ser un peregrinaje hacia el amor. Él diría que uno ni siquiera puede consentir el amor si Dios no lo inicia. No podemos hacer nada si es que Dios no nos da la gracia para hacerlo. Incluso consentir amar. Tenemos necesitamos la gracia de Dios para ello. Él inicia, pero nosotros podemos elegir libremente aceptar su gracia o rechazarla. El cardenal Chornet continuaría, puedo rechazarla, o sea, puedo rechazar el movimiento de la gracia de Dios en mi alma, pero si permito que Dios obre, Él me llevará más lejos, paso a paso, a un amor mayor. Y eso es lo que queremos. Queremos continuamente crecer en caridad y nuestro amor por Dios y el prójimo, porque sabemos que al final así seremos juzgados por Cristo. La medida de santidad, la medida de caridad en nuestras almas, la medida de gracia santificante, la vida de Dios en nuestras almas. Eso va a determinar nuestra medida de gloria en el cielo. Como el Concilio de Florencia enseña, los santos en el cielo ven a Dios, pero algunos lo ven más perfectamente que otros según sus méritos, o sea, cómo vivieron esta vida y la medida de caridad o amor en sus corazones al momento de la muerte. También vemos en esta parábola de la higuera estéril que Dios espera con paciencia, pero su misericordia no debe llevarnos a descuidar nuestras responsabilidades o ser ociosos. Es una tentación muy común pensar que tenemos mucho tiempo, que podemos aplazar nuestra conversión o descuidar, deshacernos de algo que sabemos no nos lleva hacia el Señor, sino que nos aleja. San Pablo nos advierte que no nos pongamos demasiado cómodos en la segunda lectura de hoy. El que piensa que está seguro debe tener cuidado en no caer. Queremos mantener la mirada fija en Cristo y el cielo. Sabemos que Dios es infinitamente misericordioso, pero también es perfectamente justo. Así que no debemos presumir de su misericordia, sino buscar crecer en virtud a diario y cooperar con su gracia. Y en esta parábola escuchamos del hortelano y podemos ver a Cristo mismo como el hortelano en la parábola, el que pacientemente pide más tiempo para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos y demos fruto en nuestra vida espiritual.
Pero también es muy claro en esta parábola que habrá un momento en que ya no quedará tiempo. Hay un sentido de urgencia de seguir a Cristo y el Evangelio, vivir nuestra fe de manera plena. Queremos estar listos para cuando el Señor nos llame. I believe in one God, Creo en